Noticias Globovisión Economía, y a esta hora está con nosotros Luis Eduardo Martínez, diputado del Parlamento Nacional y primer vicepresidente de la Comisión de Diálogo que está también instalada dentro del Parlamento Nacional. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Mariana. Encantadísimo estar con ustedes. Bien, queríamos conversar con usted la tarde de hoy respecto a lo que es esta instancia, esta comisión de diálogo y el efecto que va o está teniendo, si es que lo tiene en este momento dentro de lo que es el sector privado nacional, la industria y el sector empresarial, básicamente para el avance en Venezuela en cuanto a lo que es la coyuntura económica, que es uno de los factores que afecta más hoy día al venezolano. Esta mañana, precisamente, estuve trabajando desde muy temprano con el presidente Cusano y el vicepresidente Fernández de Fedecámara, evaluando cada uno de los planteamientos que se han venido haciendo y se han venido formalizando. Con ello verificamos cuál es el estatus de los proyectos de leyes que presentaron y que la semana que viene deberán ser presentados en plenaria para a su vez ser dirigidos hacia las comisiones permanentes, donde se iniciará el proceso de consulta, no solamente con los empresarios, sino con los distintos sectores de la vida nacional. Chequeamos también con ellos cuál es el estatus de las relaciones de Venezuela con la Organización Internacional del Trabajo, que es importante para la normalización de las relaciones laborales, empresariales, gobierno. Estuvimos viendo cuál es el avance del proceso de obtención de financiamiento de autorización para el plan de vacunas COVID-19 que los empresarios están también presentando, y finalmente revisamos con ellos el proceso que se adelanta de gestión para que activos expropiados, que incluso no han sido indemnizados, sean devueltos a sus propietarios originarios. De tal manera de que esta gestión de hoy, que se replica semana a semana, muestra que si bien es complejo el proceso, pues significa un cambio importante, está avanzando. ¿Cuántas propuestas de ley estarían llevándose a cabo por parte de Fedecámara o de reformas de ley, básicamente? En total son 27 proyectos, de los cuales 4 específicamente los presentó Fedecámara, pero organizaciones vinculadas al sector empresarial han agregado otras importantes propuestas o de leyes nuevas o de reformas de leyes. En el caso de Fedecámara destacan la ley marco del sector construcción, la ley de protección a las inversiones nacionales y extranjeras, la ley de agilización de los trámites administrativos, que hoy se ha convertido en un karma sobre todo para los emprendedores, y la ley para el emprendimiento. Pero también los sectores agropecuarios, ganaderos, han insistido en leyes que potenciarían la actividad del sector, una ley de seguridad agroalimentaria, una ley para aquellos que delinquen en el área agropecuaria, que se ha convertido en un grave problema para los productores. Con la Asociación de Hidrocarburos, la Cámara Petrolera, revisamos los temas vinculados a la ley de hidrocarburos con la Bolsa de Valores de Caracas, el tema de la posibilidad de que se convierta la bolsa en un ente de captación de recursos, no solamente para empresas públicas, sino también para empresas privadas, un poco en el modelo de China, que hizo posible la captación de recursos nacionales y extranjeros y financiar importantes proyectos. De tal manera de que cada uno de esos proyectos avanza, hay unos que están más acabados que otros, que su nivel de diseño está bien avanzado, pero lo importante es que esos 27 proyectos contribuyen a fortalecer el sector privado y convertirlo en un elemento dinámico de reactivación de la economía nacional. La expectativa respecto a que estos proyectos efectivamente lleguen al Parlamento Nacional y sean aprobados, pero además de aprobados, sean cumplidos. Bueno, lo primero es que ya llegaron, los proyectos fueron entregados, están en este momento en manos de la Secretaría del Parlamento. El próximo paso, y lo vamos a definir hoy a las 6 de la tarde, que tenemos reunión del equipo que está trabajando en la comisión, qué fecha de la semana que viene van a ser presentados en la Comisión para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación, e inmediatamente después van a ser llevados a la plenaria y pasados a las comisiones permanentes, donde se inicia entonces todo el proceso de consulta, que reitero, va más allá de los proponentes. De tal manera que yo en lo personal estoy convencido que, si no todas, buena parte de las propuestas hechas van a ser consideradas en el primer semestre y podemos tener leyes que fortalecen la actividad privada en Venezuela antes de que termine el 2021. Cuando inició este nuevo proceso de diálogo en el país, Fedecámara señalaba que en esta oportunidad las cosas que iban a ser distintas, en el caso de ellos, era hacer propuestas y no pararse hasta tener todo completo o hasta tener todo un acuerdo listo para ejecutar cosas. Me lo ratificaron esta mañana, te repito, hoy muy temprano.
sesioné con ellos, lo hemos hecho frecuentemente y insisten en que tenemos que ir logrando lo que ellos llaman victorias tempranas, logros que permitan también al empresariado mostrarle al sector de que es posible llegar a acuerdos, cumplirlos y fundamentalmente ponerlo en práctica después. ¿Qué es diferente desde el lado del Parlamento Nacional en esta ocasión? Que hay la convicción de los parlamentarios, tanto oficialistas como opositores, de que el sector privado es fundamental para la recuperación de Venezuela y que adicionalmente a eso hemos privilegiado los sectores productivos en el diálogo que los sectores políticos. En los diálogos anteriores, bueno, lamentablemente fracasaron todos. Yo estoy convencido que una de las razones de eso es porque se privilegió a los sectores políticos. Era un diálogo entre políticos. En esta oportunidad es un diálogo entre distintos sectores de la vida nacional. Son los empresarios, son los comerciantes, son los académicos, son los jóvenes, son las mujeres, son los representantes de las iglesias, con lo cual vamos mucho más allá de las organizaciones partidarias. Yo ayer estuve trabajando con un destacadísimo consultor político venezolano y me mostró lo que ustedes saben, los comunicadores sociales, que en este momento los venezolanos están mucho más pendientes de otras cosas que de qué partido, qué organización política respaldar. Están pendientes de los problemas vinculados a la pandemia, de la economía, de ver cómo subsiste cada quien el día a día. Cómo subsiste, cuándo me vacuno, cómo me vacuno, qué como hoy. Y bueno, da a veces hasta dolor decirlo, el quehacer político ha pasado a tener un interés, yo no diría que es secundario, terciario, yo no sé cómo ubicarlo, entre el sentir de los venezolanos. Reitero, no es porque yo lo perciba así, sino porque ayer nada más, ayer en la tarde, a esta misma hora, estaba yo... El venezolano no cree que los políticos le pueden resolver sus problemas, efectivamente. En este momento tienen grandes dudas y yo diría que la gran mayoría de los venezolanos no creen que la clase política venezolana, y eso tiene que movernos a reflexión y a preocupación, está en capacidad de resolver sus problemas. Bueno, y razones no le sobran, porque han pasado años y años y años. Y a eso iba a preguntarle, ¿cómo creer que este proceso de diálogo o en esta ocasión estas 27 leyes van a llegar a término y efectivamente se van a cumplir cuando Fedecámara hace su propuesta para ayudar con el proceso de vacunación en el país e inmediatamente fue atacado por el gobierno nacional, incluso por quien preside esta instancia? Mira, yo no sé hasta cuánto puedo hablar sin que sienta que estoy traicionando la confianza con quienes estamos adelantando el proceso de diálogo, pero en la conversación de esta mañana, una de las cosas que revisamos es cuánto daño las fake news le están haciendo a procesos de esta naturaleza. Porque si tú lees exactamente, más allá del titular, lo que dijo el presidente Jorge Rodríguez, te das cuenta que no dijo lo que mucha gente entendió. El presidente Rodríguez lo que señaló, y Fedecámara está de acuerdo, que este proceso de vacunación con el apoyo, con la intervención del sector privado, tiene que darse bajo la supervisión y la rectoría del Ministerio del Poder Popular para la Salud, lo cual es absolutamente lógico. Es más, los empresarios en la carta que me entregaron a mí y que yo consigné en la Asamblea señalan que necesitan la intervención del Gobierno Nacional para el tema tributario, para el tema arancelario, para la seguridad en la recepción de la vacuna y en el traslado de la vacuna, para los salvoconductos de quienes van a trabajar en el proceso y hasta para la obtención del combustible, de tal manera de que ellos entienden, los líderes empresariales correctamente, que tienen que trabajar juntos con el gobierno. De tal manera que, lamentablemente, yo no sé cómo calificarlo, que no se me ponga alguna gente brava, nosotros o muchos, y cada día con más frecuencia, limitan su análisis de lo que pasa en Venezuela a los 280 caracteres de un Twitter. Entonces, en lugar de entrar en el fondo, se limitan, ya no... Antes uno decía, bueno, fulano de tal lo que lee son los titulares, pero es que ahora apenas te leen un Twitter, una publicación en Instagram o en Facebook que no va al fondo. Entonces te repito, Pero la retórica ha sido bastante aguda en los últimos días. Bueno, eso es parte del entretenimiento de los venezolanos. Bien. Si no, ¿en qué se ocuparon ustedes? Vamos a hacer la pausa, ya volvemos con más. Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Estamos conversando con Luis Eduardo Martínez, él es diputado de la Asamblea Nacional y primer vicepresidente de la Comisión de Diálogo. Hablamos en el segmento anterior sobre cómo ha avanzado este proceso de diálogo y también quisiera consultarle. Señala usted que el venezolano tiene dudas respecto a lo que aquí está pasando, pero no solamente el venezolano, el inversionista tiene dudas de efectivamente invertir en Venezuela y su seguridad jurídica. Parte de estos proyectos de ley, en el caso de la Ley de Inversiones Nacionales y Extranjeras, está establecido o va hacia la vía
manera de buscar resguardar de alguna manera la inversión que se haga en el país. Efectivamente, esto se puede lograr cuando hemos estado ante un gobierno que borra de un plumazo leyes, que pasa por encima de la Constitución. Yo diría que tiene que lograrse y yo he insistido en algunos escenarios de que basta con ver lo que pasó en China hoy, lo que pasó en China en los últimos años, a pesar de que es una estructura de gobierno bien diferente a una democracia clásica, hicieron posible que inversionistas extranjeros confiaran. Los mismos cubanos, hay una ley de protección de inversiones de ellos que ha hecho posible desarrollar toda una industria hotelera importante. De tal manera que yo sí no tengo dudas hoy que van a seguir sobre Venezuela, y digo van a seguir porque ya se están produciendo, volcando capitales, buena parte de ellos extranjeros, en áreas que son muy importantes. Mira, anteayer, tú puedes buscarlo, salió un informe de un importante banco suizo que estima el crecimiento del PIB venezolano en lo que resta del año en 5%. Eso es un crecimiento importante, no es el 18.5% que mostró en el último trimestre China, pero después de haber llegado, digamos, al suelo y algo más, entonces empieza un proceso de recuperación. Mucha gente lo atribuye fundamentalmente a la dolarización de facto que se ha dado, pero yo sí creo que los inversionistas, y especialmente aquellos que trabajan con áreas mucho más atractivas y hasta de mayor riesgo, lo van a hacer. Mira, en una oportunidad estuvo en mi casa el presidente mundial de BP, y entonces yo le pregunté que cómo ellos operaban en Colombia, cómo operaban en Irak, cómo operaban en Afganistán, y entonces él me dijo, el negocio petrolero es de los más atractivos del mundo. Para ponértelo de la manera más sencilla, el negocio en el mundo más rentable es una petrolera bien llevada. El segundo negocio del mundo más rentable es una petrolera mal llevada. Y el tercero más rentable es la droga. De tal manera que mientras haya áreas como el petróleo... Por algo Estados Unidos no le el quita las gas, licencias a Chevron. Bueno, el presidente de Chevron estuvo aquí hasta hace unos pocos días. Y conociendo a cómo son los americanos, yo no creo que el presidente de una de las compañías más importantes del mundo en materia petrolera haya estado aquí visitando Los Roques, donde hace una vuelta por Margarita o comprando algo en el silencio. De tal manera que la presencia del presidente de Chevron, que no trascendió, pero estuvo, y lo pueden perfectamente verificar, es una señal de que mientras unos se están quejando, otros inversionistas están agresivamente pensando en Venezuela. ¿Cómo hacer que esas inversiones que están llegando a Venezuela sean de calidad y que no sean personas que vengan a rapiñar lo que está quedando o lo que está en remate, básicamente? Bueno, es parte de lo que los proyectos de leyes que se están implementando tienen que garantizar, el que sean capaces de producir empleos de calidad, que garantice una rentabilidad importante para la República. Bueno, ya corresponderá al Estado. Por ejemplo, en los proyectos de carácter petrolero, gasífero, que se están planteando, que se están montando, se ha llegado incluso a trabajar el tema tanto de los royalties como de los impuestos, que pueden significarle a Venezuela, pueden significarle cerca del 50% de los ingresos brutos. Ahora, que Venezuela invierta bien ese dinero, que lo dirija en programas que sean de impacto para la población, ya es otra cosa. En estas propuestas de ley que se están presentando, en el caso de la ley de inversiones, ¿qué es lo más significativo o lo que generaría efectivamente protección para la inversionista? La capacidad de revertir las ganancias, los excedentes, la posibilidad de acudir a arbitraje extranjero y las garantías de que esa inversión que se está haciendo en Venezuela va a ser respetada. Eso es lo que transmite confianza. Un inversionista quiere, uno, tener seguridad de que su dinero está bien invertido. Dos, que cuando se produzcan excedentes pueda retirarlo, pueda repatriarlo. Y tres, que también, y por qué no decirlo, y ya lo han hecho otros países, se le den facilidades, excepciones desde el punto de vista tributario, arancelario. Mira, otra vez el caso cubano, la ley de inversiones cubana, en el caso de actividades hoteleras, exceptúa de impuestos sobre la renta, el equivalente de impuestos sobre la renta en Cuba, por 10 años. Exceptúa de impuestos arancelarios por 5 años. Todos los insumos vinculados a la producción tampoco le pechan el impuesto. Bueno, por cierto, también una de las cosas que allí se hace, que aquí no creo que sea posible. Pero hay que promover la inversión local también, más allá de la inversión extranjera, que es necesaria. Hay empresarios que se quedaron en este país, Fedecámara es para empresarios venezolanos que se quedaron en este país. Y hay que apoyarlos, y hay que ayudarlos, y hay que darles toda la facilidad, y en ese sentido, también en los proyectos que ellos mismos están proponiendo, se incluye. Yo quiero decir que estoy cada día más, admiro más a los empresarios que están en Venezuela. Bueno, uno mismo es parte de la gestión privada
en el país y entonces sabe cuánto cuesta que en Venezuela mantengamos las empresas abiertas, pero las hay, y esa va a ser punta fundamental para el crecimiento que va a venir y que, te repito, ya están pronosticando bancos europeos. Dentro de este proceso de inversión o de búsqueda de inversiones, porque Venezuela lamentablemente en este momento necesita capitales para poder fluir, porque el Estado no tiene los recursos necesarios, ¿es posible mantener, o en el caso de lo que han revisado de las empresas que fueron expropiadas, que ni siquiera fueron expropiadas, que algunas fueron simplemente tomadas o que están básicamente ociosas la mayoría, de revertir esto? ¿Habrá quien quiera volver a obtenerla? Aquellos dueños que no las quieren. Hay de todo, o sea, es un número importante de empresas que ¿Tienen efectivamente... las cifras Sí, claro que establecidas? sí. ¿Cuántas son? La lista que nos entregaron de las empresas, no, porque debemos hacer una diferenciación. A nosotros nos dieron una lista primera donde, por ejemplo, estaba incluido el Banco de Venezuela. El Banco de Venezuela en su momento se hizo un proceso que terminó en el pago, sí, pero estaba allí. Entonces, sácame el Banco de Venezuela porque el Banco de Venezuela fue cancelado. Entonces, al final llegamos a una cifra de 137 empresas medianamente importantes o importantes que no se indemnizaron, es decir, no hubo una expropiación como tal. Entonces, de esas 137 empresas se ha empezado a testear cuáles son las posibilidades de devolución. Hay unos empresarios con quien ya se ha contactado que dicen, sí, devuélveme mi empresa, yo quiero mi empresa, yo voy a adelantar todo el proceso de recuperación, y hay otros que dicen, mira, yo de verdad no estoy interesado en este momento. En ese caso habría que conseguir un acuerdo entre ellos y la persona que la quiere comprar. Están planteando acuerdos de diversas maneras. Yo tengo otras empresas, entonces dame créditos tributarios para esas otras empresas. Yo tengo otras empresas, dame financiamiento blando para esas empresas. O yo sencillamente, mira, dime, vamos a hacer aquí un justo avalúo y vamos a ver cómo me lo vas pagando. Bueno, no tienes en este momento cash, entonces págamelo en tanto o entrégame tal insumo. ¿Serán acuerdos que sean públicos, que el país los conozca? Sí, pero seguramente cuando vayas por el segundo o tercer acuerdo la gente ya no le va a interesar, porque el que una pequeña empresa se llegue a un acuerdo de exonerarle determinados pagos por un tiempo determinado, quizás no sea de interés. Pero lo que sí hay es varias modalidades. Los que quieren trabajar sus empresas y aquellos que consideran que pueden dedicarse a otra actividad o ya están dedicados a otra actividad, o sencillamente han pasado tantos años que los que gerenciaban esas empresas en este momento sienten que no tendrían la capacidad o el interés de hacerlo. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Estaremos entonces atentos a estos 27 textos legales que están presentándose en el Parlamento Nacional y que van para tratar de mejorar lo que es la capacidad de inversión en el país y la operatividad de la empresa privada. Nosotros llegamos al final. Recuerde, como siempre, nuestras redes sociales, @economía_gb o @mmartinez_gb en Instagram. Nos van a ubicar como gb_economía.